Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo: la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Martes 26 de noviembre del 2019. Exigen trabajadores de tecnológicos pago de salarios pendientes. Insisten ex trabajadores de la Junta Local de Caminos en evitar el cierre. Alcaldes del PRD anuncian controversia constitucional contra el presupuesto 2020 de la Federación. A la baja el mercado laboral michoacano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Exigen trabajadores de tecnológicos el pago de salarios pendientes. Hoy tomaron Casa de Gobierno y bueno, fue un caos vial por la mañana en esta avenida. La información es de Tere de la Torre. Un compromiso de pago real de parte de las secretarías tanto de Educación como de Finanzas buscan los cerca de 6,000 profesores y trabajadores de institutos tecnológicos y de diversos bachilleratos que desde el jueves pasado mantienen paro de brazos caídos y por ende de clases en más de 70 planteles de educación media superior y superior en todo el estado, entre ellos los institutos tecnológicos de Morelia, Zitácuaro, Valle de Morelia, Jiquilpan, La Piedad y Lázaro Cárdenas, además de subsistemas de educación media superior como el Bachillerato Técnico Agropecuario, el CEBETA, el CETIS también, y el Bachillerato Técnico Industrial CEBETIS, entre otros, desde el jueves pasado y mismo que afecta a alrededor de 46,000 estudiantes. El paro se extendió hasta este martes y es de manera indefinida, ya que no se ha tenido respuesta de la autoridad estatal para que pague los 110 millones de pesos que adeuda por concepto de 5 bonos a todos los agremiados, por lo que acudieron a Casa de Gobierno este martes en busca de ser recibidos y lograr una solución, ya que fue inútil el encuentro previsto el pasado viernes en Secretaría de Gobierno. Los inconformes por ello tomaron esta decisión encabezados por Roberto Carlos Reyes, líder de la sección 61 del Tecnológico de Morelia, quien pidió a la sociedad comprensión, pero señaló no nos dejan otra solución porque no hay una fecha fija de pago de adeudo y ni siquiera respuesta del gobierno estatal. Y toda vez que desde temprana hora hubo un cerco policial afuera de la residencia oficial, un trabajador de gobierno enviado para intentar dialogar con los manifestantes que estaban ahí de manera pacífica, habló con el dirigente Roberto Carlos Reyes, que encabezaba esta manifestación y con quien se dio este diálogo. Finalmente, tras 3 horas de estar ahí afuera de Casa de Gobierno impidiendo el paso vehicular, se dirigieron hacia la Secretaría de Gobierno en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc, a la cual arribaron al mediodía, pero no se recibió respuesta, al menos hasta la tarde. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y por otro lado, preocupa a los sindicatos universitarios la baja en los presupuestos para el 2020. Tere de la Torre con el detalle. Sindicatos de instituciones superiores y de nivel bachillerato acusaron que de nueva cuenta, como casi todo el año, y en particular cuando se acerca el cierre, vienen las injusticias de un gobierno que siempre encuentra pretexto para no pagar los salarios que ya fueron devengados. En rueda de prensa colectiva este martes, el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Flores, a nombre del colegiado del Frente Cívico Social y acompañado por el líder del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, el FESEMS, Armando García Leal, y de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, la ATEM,
Así acusó la preocupación de los trabajadores ante presupuestos que en general para todos los sindicatos coincidieron, van a la baja y apenas alcanzan para salarios. Ello además del retraso en los pagos que lesionan a las familias, dijo en lo referente a bonos y prestaciones. Los adeudos, acusó, son tanto del gobierno federal como del gobierno michoacano. Tena Flores acusó que de manera injusta el propio gobierno de Michoacán ha enviado al Congreso del Estado para este 2020 próximo un presupuesto igual al que solicitó para el año que está por terminar, que es este 2019. También repuso que es preocupante que desde la Federación y desde el propio Congreso del Estado también estén yendo a la baja en cuanto a presupuestos que requiere en general la educación en todos sus niveles en la entidad. Y se refirió a la educación porque es el sector que mayor problema enfrenta en lo referente al cumplimiento de sus pagos diversos. Teresa de la Torre, respuesta. Insisten extrabajadores de la Junta Local de Caminos en evitar el cierre de estas oficinas. Yasmín Ferreira con el detalle. Extrabajadores de la Junta de Caminos continúan exigiendo echar abajo la extinción de la dependencia, además de que se les pague un adeudo de 25 millones de pesos a alrededor de 400 de sus compañeros. Rodrigo Correa Vences, líder sindical de la Junta, informó que aún se les adeudan 8 quincenas y la difícil situación económica a más de un año de que el gobernador Silvano Aureoles determinara extinguir la dependencia, sus compañeros sortean una complicada situación económica. Es por ello que al menos una veintena de trabajadores han aceptado la liquidación que va desde los 20,000 a los 300,000 pesos según su antigüedad. En conferencia de prensa reiteró su rechazo a que desaparezca la Junta Local de Caminos y dejen sin empleos a 400 familias, además de que la red carretera estatal se mantiene en malas condiciones debido a la falta de su trabajo. Insistió en que los extrabajadores continuarán su lucha por evitar la extinción de la dependencia. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, alcaldes del PRD anuncian controversia constitucional contra el presupuesto federal del 2020. La información es de Alejandra Martínez. Un total de 23 presidentes municipales michoacanos del Partido de la Revolución Democrática anunciaron la conformación de un frente para seguir una ruta de 3 ejes: jurídica, administrativa y política, para contrarrestar las acciones del presidente de la República y el presupuesto federal de Andrés Manuel López Obrador. En rueda de prensa, 12 de los 23 alcaldes del Aurinegro que seguirán con la citada línea acusaron al jefe del Ejecutivo Federal de ahorcar económicamente a los ayuntamientos, situación que los obligará a tomar medidas radicales como interponer una controversia constitucional, además del despido de personal de confianza, base, sindicalizados y la desaparición de direcciones de salud y educación, además de la disminución de entre 12 y 20% de los sueldos en general de todo el personal que conforman los ayuntamientos. El Frente de Municipios Perredistas, denominados Unidos por el Fortalecimiento de Michoacán y sus municipios, recorrerá toda la geografía michoacana para informar a los alcaldes de cualquier partido político, así como a la ciudadanía en general, del panorama complejo que se vislumbra y a la par invitarlos a que se sumen a las acciones contra la Federación, anunció el edil de Uruapan, Víctor Manríquez González. El municipio uruapense acusó al gobierno de la República de someter a un panorama adverso y complejo a Michoacán para el 2020, debido a que afirmó cerca del 70% de las partidas federales se destinaron a 6 estados que son gobernados por Movimiento de Regeneración Nacional. Aseguró que bajo un criterio discrecional se repartió el recurso público que obedece a un albazo legislativo, no en función del beneficio de la población, sino en base a cálculos político y electoreros del partido en el poder, con premios para sus afines y castigos para quienes perciben como sus adversarios. Informó que será este próximo martes por la tarde que los municipios perredistas unidos arranquen en el oriente michoacano las visitas a sus homólogos de distintos colores y a la brevedad iniciarán con la controversia constitucional
contra el presupuesto federal. Además, de forma inmediata desaparecerán las direcciones de salud y educación municipales debido a que la Constitución marca que es la Federación la que debe de responsabilizarse por la atención de la ciudadanía en ambos rubros. Y para la próxima quincena, los trabajadores, indistintamente de si son de confianza, base o sindicalizados, recibirán un descuento de entre el 12 al 20% sobre su salario, al igual que directivos, regidores, secretarios, síndicos y los propios presidentes municipales. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este martes. Y este día de martes, precisamente por la mañana, un número importante de los alcaldes perredistas aquí de Michoacán, en total son 30, la mitad de ellos estuvo aquí en la ciudad capital para ofrecer una conferencia de prensa y, bueno, pues dar a conocer su inconformidad por el criterio, por el perfil y los alcances del presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, que dicen los alcaldes perredistas, bueno, pues afectará notablemente justo a la célula básica del gobierno en este país, que es el municipio, particularmente en rubros como el de seguridad y como el de obra pública. Aseguran los alcaldes perredistas que prácticamente quedan pues nulificados los recursos presupuestarios, sobre todo de corte federal, para el 2020 en materia de obra pública, sobre pretexto de que, bueno, pues ya lo ha dicho el presidente de la República, a juicio de él, pues toda la obra en este país tiene que ver con moches y con cuestiones de corrupción. En eso no le falta del todo la razón a López Obrador, pero eso parece haberse utilizado como un argumento, como un pretexto, más bien, para reducir el envío de recursos a los municipios para que hagan obra pública. Dicen los alcaldes del PRD que están prácticamente en cero en ese sentido y sin ningún peso adicional en materia de seguridad pública respecto de lo que manejaron en el 2019, donde ya pues habrían sufrido un serio recorte que se mantendrá pues para el 2020. Esos dos aspectos los llevan a anunciar que interpondrán un recurso de controversia constitucional en la Corte para tratar de que se modifique pues este presupuesto de egresos federal de 2020, específicamente en estos dos rubros, el que no haya recursos para obra pública y el que no haya un incremento mayor para el tema de seguridad en los municipios. Los alcaldes confían en que la Corte les dé la razón. Se ve difícil. La Corte no es muy proclive a confrontarse con el gobierno federal, eso hay que decirlo, y esto más allá de que el presupuesto lo haya aprobado la Cámara de Diputados, pues a final de cuentas ya sabe usted que los diputados están al servicio del presidente de la República y no le movieron una coma a su iniciativa de presupuesto, como la mandó el presidente, así la aprobaron los serviles diputados federales, sobre todo los de Morena, el PT, y bueno, pues es muy difícil que ahora la Corte dé marcha atrás en ese sentido. Teóricamente podría hacerlo, pero políticamente se ve complicadísimo porque, repito, la Corte no se ha caracterizado en las últimas fechas por una actitud o una posición autónoma, independiente. Está muy servicial también con la Cuarta Transformación, así es que me parece que los alcaldes perredistas de Michoacán se quedarán con las ganas de que prospere su recurso que anuncian, interpondrán precisamente en la Corte, y quizá le den más por la vía política, donde a través de este tipo de manifestaciones y de recursos jurídicos, pues quizá logren alguna atención mayor por parte de la Federación. Digo quizá, porque igual y en una de esas tampoco, pero me parece que es lo único que les quedará a los alcaldes perredistas, que creo que tienen razón, sin duda, en el planteamiento que hacen, pero no le veo futuro por la razón ya expuesta de esta especie de sumisión también del Poder Judicial respecto del Ejecutivo Federal. Así es que a los perredistas, alcaldes de Michoacán, no les quedará más que la presión de tipo mediático, la gestión y la presión también de tipo político para tratar de llevar pues más recursos a sus muy menguados municipios financieramente hablando. De por sí ya en los últimos años han sido verdaderamente catastróficos, caóticos en materia de crisis financiera, y pues el perfil del presupuesto de egresos federal para el 2020 no hace sino prever
o suponer que esta crisis que viven los municipios, casi todos, se agudizará y los llevará auténticamente al quebranto a la mayor parte de ellos. Vamos a ver en qué tanto prospera este recurso que dicen los alcaldes presentarán en la Corte. Y por supuesto lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto. Buen martes. En más información, a la baja el mercado laboral michoacano. El detalle con Alejandra Martínez. De acuerdo con un análisis realizado por el titular del área de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas en el estado de Michoacán, Eliodoro Gil Corona, del 2018 al 2019, el empleo informal en Michoacán creció 1.3%, es decir, en términos absolutos cerca de 19,000 personas se unieron a la informalidad. En conferencia de prensa, el también catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aseguró que la estructura laboral estatal sigue manifestando precariedad, ya que 7 de cada 10 trabajadores son informales y apenas 3 corresponden a la ocupación formal. El especialista vaticinó un año difícil en materia económica para Michoacán, con un crecimiento en el presupuesto local del 3%, misma cantidad que registrará la inflación, situación que provocará un aumento de tasa cero. En ese tenor, afirmó que el deterioro del mercado de trabajo en Michoacán estructuralmente persiste y la informalidad laboral se ha convertido en el principal nicho de la ocupación estatal, cuyas condiciones son de suma precariedad. Gil añadió que el monto de los trabajadores que ganan poco aumenta y la cantidad de los que perciben mucho disminuye, tanto en la formalidad como informalidad. Expuso que la participación de la informalidad laboral en sectores clave como las actividades de los servicios creció de 46.2% a 47.7% del 2018 al 2019. La tasa de actividades de comercio subió de 18.7% a 20.2% y la rama vinculada al turismo como restaurantes y servicios de alojamiento incrementó de 7.8% a 8.9%. Bueno, por otro lado, en temas de salud, déjeme decirle que el tabaco hace un gran daño a nuestra salud. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. El 70% de los pacientes que se atienden por alguna enfermedad pulmonar tienen relación al consumo de tabaco, señaló Víctor Enríquez, terapista respiratorio del Hospital General Regional del IMSS en Charo. En rueda de prensa señaló que después de los 30 años de edad, una persona que es fumadora comienza a sentir las secuelas que deja el tabaco, por lo que existe una fórmula en donde, de acuerdo al número de cigarros fumados por día, multiplicado por los años que se lleva fumando y dividido entre 20, si el número es mayor a 6 o 7, se es propenso a padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. De ahí que informó que dentro del IMSS se cuenta con un programa de rehabilitación y terapia respiratoria para pacientes en condición crónica tras realizar una espirometría, donde se implementa el apoyo en casa con ventilación domiciliaria, donde los pacientes reciben tratamiento en sus hogares y ven mejoras principalmente en el tema económico, ya que de cerca de 40,000 pesos al día que pudieran gastarse al internar a los pacientes en el hospital, se gastan 45,000 por todo el mes. Por último, refirió que el cigarro electrónico es más peligroso que el tabaco, ya que no existe una regulación de cómo deben ser las preparaciones de las mezclas para el vapeo, por lo que la recomendación general es no fumar, no usar vapeo y tampoco estar expuesto al humo en lugares cerrados. Jessica Aguirre, respuesta. En más información, firman Carta de la Tierra en beneficio de futuras generaciones. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. Autoridades estatales ambientales firmaron la Carta de la Tierra en busca de continuar con acciones en beneficio del medio ambiente y el bienestar de las futuras generaciones. La Carta de la Tierra es el instrumento internacional para la creación de acciones, programas y políticas públicas que contribuyan a un desarrollo sustentable. El procurador del Medio Ambiente del Estado, Juan Carlos Vega, reiteró el compromiso de reducir a través de estas acciones el impacto que se genera al medio ambiente y que permita garantizar bienestar a los ciudadanos actualmente, pero
sobre todo a las futuras generaciones. Por su parte, el director del CECITEM, José Hernández, señaló que la carta permitirá usarla como la gran herramienta para la toma de decisiones en este sentido. La comunidad CECITEM se une pues a esta cruzada nacional e internacional en beneficio del desarrollo de procesos de bienestar de manera global. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y presentaron el sistema de consulta de resultados electorales. ¿De qué se trata? Jessica Aguirre nos explica. Se presentó el sistema de consulta de la estadística de las elecciones del proceso electoral 2017-2018, la cual es una plataforma para que los usuarios interesados puedan conocer todas las cifras que se dieron en el pasado proceso electoral. En ese sentido, Adalberto Cortés Magaña, vocal ejecutivo de la 10ª Junta Distrital Ejecutiva del INE en Michoacán, señaló que una de las obligaciones del INE es el realizar la elaboración y difusión de las estadísticas electorales, las cuales actualmente se pueden consultar a través del portal oficial en línea con un código QR, donde se podrán encontrar las estadísticas de las elecciones federales, y ahora se incorporan los resultados de elecciones locales como son gubernaturas, diputaciones, alcaldías y regidurías. Asimismo, indicó que el sistema de consulta de las elecciones se diseñó como una herramienta que muestra de manera sencilla y clara los datos electorales para que el usuario desde cualquier dispositivo móvil inteligente la pueda consultar. Además, se podrán encontrar estudios que muestran la participación ciudadana en las elecciones. Así también, en representación de la autoridad municipal, el regidor Rubén Pedraza señaló que el tema de la democracia a todos debe interesar y ocupar, y más ante la importancia del INE, que no solo se encarga de organizar elecciones, sino de realizar la acumulación de datos que permiten saber sobre el interés de la votación y el avance de los gobiernos que han sido electos. Cabe destacar que toda esta información puede encontrarse a través del portal www.ine.mx. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y para estas últimas horas se prevén lluvias y vientos fríos en la entrada del Frente Frío número 18. Yasmín Ferreira con la información. Ante la entrada del Frente Frío número 18 y condiciones de ciclón en el Pacífico, se prevén lluvias, vientos y ambiente frío para las próximas horas en la mayor parte del territorio estatal. Es por ello que las autoridades estatales de Protección Civil piden a la población extremar precauciones. Para las próximas horas, el estado registrará chubascos que podrían traer consigo descargas eléctricas y vientos en la mayor parte de la geografía michoacana. En este sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a seguir medidas de prevención y autocuidado y evitar con ello afectaciones a la integridad física y de salud, principalmente en niños y adultos mayores. Entre las recomendaciones que hacen las autoridades es no usar anafres al interior de las viviendas, abrigarse con ropa adecuada, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, así como proteger el rostro y la cabeza, cubrir la boca y nariz evitando la entrada de aire frío a los pulmones. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y el día de hoy también inauguró el gobernador del estado, Silvano Aureoles, la alberca olímpica del CEDER, es decir, ahí del Venustiano Carranza, mejor conocido. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. El gobernador Silvano Aureoles realizó la inauguración de la remodelación de la alberca olímpica del Centro Acuático Aquiles Cerdán del Complejo Deportivo Ejército de la Revolución, el cual tuvo una inversión de poco más de 50 millones de pesos. En ese sentido, el mandatario estatal señaló que la alberca olímpica es una obra esperada, ya que es utilizada por cerca de 200,000 personas al año, lo cual es una carga fuerte con variedad de usos que van desde el tema deportivo hasta la rehabilitación. De igual manera, reconoció que tiene otros pendientes en materia deportiva, como lo es la alberca semiolímpica y la fosa de clavados. Así también se comprometió a construir un esquema para que los deportivos públicos se automantengan para evitar el desgaste de instalaciones y el tener que hacer grandes inversiones después. Por su parte, Hugo Raya Pizano, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, detalló que la remodelación tuvo una inversión de poco más de 50 millones de pesos para la construcción de la alberca olímpica, que tendrá una profundidad de 2 metros, con 2.500 metros cúbicos y 10 carriles con separadores, además de un elevador hidráulico para personas con alguna discapacidad que pueden hacer uso de la alberca olímpica. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.
Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.